Déu no deixa de cridar-nos, dia rere dia, per al servei en la vida quotidiana, per a un servei ple de complexitats i desafiaments. I en la seva crida il·lumina la nostra realitat i ompli la nostra vida de sabor. Déu, en Jesús, ens brinda forces i alegria per compartir amb els nostres paisans l'abraçada, l'esperança, la taula i el camí. El mateix Esperit de Déu ens inspira i anima perquè siguem solidaris en el projecte inclusiu del món nou, per tractar amb tendresa a cada ésser humà i respectar i cuidar tota la creació. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor, porque en Él está la fuente de la vida y en su luz podemos ver la luz. Todos nosotros, fieles del Señor, alabemos su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor en toda la tierra. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que te hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas, y la gloria y esplendor de tu reino.
Te alabamos, Señor. Te alabamos por Jesucristo, porque en Él tú nos has mostrado tu salvación. Te alabamos porque en su resurrección tú nos has mostrado la verdadera vida y nos sacas del reino de la muerte. Tu amor no tiene límites, no se sujeta a nuestros deseos, ni responde a nuestros méritos o capacidades. Tu amor llena toda la tierra y abraza tanto a quienes te conocen como a quienes no te conocen. Por ello cantamos con alegría, para que todo aquel que nos oiga sepa de tu amor y de tu misericordia. Cantamos con alegría y proclamamos tus maravillas, para que todos sepan la dimensión de tu amor y conozcan tu voluntad de salvación para todos. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Creemos en Dios, autor de todo lo creado, y creemos que sigue creando todas las cosas, pues nunca dijo que su obra había terminado. Creemos en Jesucristo, que dio identidad profunda a nuestras vidas cuando nos dijo: «Amaos unos a otros como yo os he amado», abriendo así las puertas del amor genuino, del amor para todos, sin elección, del amor ternura conjugado en los brazos y las palabras de ánimo. Creemos en el Espíritu Santo, que nos convence de pecado cuando no producimos frutos luminosos, atractivos, cuando no caminamos por caminos de justicia, cuando no somos hacedores de la paz, cuando no vivimos plenamente el gran mandamiento. Creemos en la nueva Iglesia, amorosa, inclusiva, acogiendo a los marginados y pecadores, a los tristes y desanimados, a los iguales y a los diferentes, para mostrarles la oportunidad de la nueva vida en Cristo. Creemos que vamos andando, aunque sabemos que mucho nos falta. Con estas certezas vamos en camino hacia el reino de Dios. Amén. Presentamos nuestras ofrendas como expresión del compromiso nacido de la fe que hemos confesado, consagrados en el servicio de Dios, sirviendo a nuestro prójimo. Con nuestra ofrenda colaboramos solidariamente con la labor de la Iglesia, de anunciar la presencia de Dios en nuestro mundo, dado pan al hambriento, vestido al que no tiene, palabra de ánimo a los abatidos, y anunciando la buena nueva de salvación.
quieres hacer llegar tu ofrenda a nuestra congregación, puedes hacer un ingreso en el número de cuenta que aparece en pantalla y que podrás ver también en los créditos al final de este vídeo. Al ver Dios lo que hicieron los habitantes de Nínive, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo». «¿Tienes razón de enfurecerte tanto?», le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás: «¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?». «Claro que la tengo», le respondió. «Me muero de rabia». El Señor le dijo: «Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?». Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que, estando ausente, solo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis sostener y que ahora sabéis que sigo sosteniendo.
Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: «Id también vosotros a trabajar en mi viñedo y os pagaré lo que sea justo». Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: «¿Por qué habéis estado aquí desocupados todo el día?». «Porque nadie nos ha contratado», contestaron. Les dijo: «Id también vosotros a trabajar en mi viñedo». Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: «Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros». Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. «Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora», dijeron, «y los has tratado como nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso?». Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos.
Que Dios nos dirija en este momento de meditación en su palabra. Amén. El libro de Jonás es, al menos para mí, sin ninguna duda, uno de los más curiosos de la Biblia. El personaje central es un profeta que tiene como misión predicar ni más ni menos que en Nínive, la capital del imperio de Asiria, el imperio más cruel y violento de los imperios conocidos en la Edad Antigua. Se ha definido a Asiria como los nazis del mundo antiguo. Aunque por el nombre coincide con un profeta mencionado en el segundo de los libros de los reyes, profeta que predicó en tiempos del rey Jeroboam, no se trata del mismo personaje, ya que en la época del segundo libro de los reyes, Nínive no era una gran ciudad, ni siquiera era la capital del imperio. Todo ello nos hace pensar que la relación del Jonás, del libro de Jonás, con el Jonás mencionado en Segundo de Reyes, es una relación literaria y no histórica. Además de todo esto, un acontecimiento como el relatado en el libro de Jonás habría sido ampliamente comentado y habría dejado una enorme huella en los escritos y en las tradiciones de la época. Ni más ni menos que el arrepentimiento de toda una población y de sus gobernantes con un ayuno completo, es decir, de alimento y bebida, de comida y bebida, y no solamente de los habitantes humanos de la ciudad, sino también de todos los animales. Sin embargo, no hay ninguna referencia a semejante acontecimiento en ningún escrito, relato o tradición fuera del libro de Jonás. Y no podemos perder de vista el uso que se hace de la hipérbole, es decir, de la exageración de las características o aspectos de la realidad, como lo hace cuando atribuye a Nínive una dimensión enorme, ni más ni menos que 3 días de caminata para cruzarla. O el hecho de que se relata que Jonás fue engullido por un gran pez para ser luego depositado en la orilla de Nínive. Todo ello nos lleva a considerar que el libro de Jonás no es un libro que trata de un acontecimiento histórico, sino que se trata de un relato compuesto, un relato de ficción, con notables notas de humor, que encierra la intención de provocar una profunda reflexión teológica sobre el perdón, la misericordia y la reconciliación. Y cuando refiero notas de humor, no estoy diciendo que el mensaje del libro tenga que ser tomado a broma o a guasa, ni que sea un libro destinado a la carcajada, sino que recurre al humor como herramienta de comunicación para hacer posible esa reflexión sobre el tema central de la obra. No es solo una impresión mía. Ya en 1988, un teólogo reformado holandés, Enrique Bigberg, publicó un cuaderno que fue editado por la editorial argentina La Aurora, titulado Jonás, ¿teólogo o payaso? ¿Y cuáles son
esas a veces sutiles notas de humor? Pues hay varias, pero la primera que me viene a la mente es la primera que salta a la vista. Es que el libro de Jonás describe a un profeta no precisamente brillante y que proclama la gloria y el poder de Dios, sino a un personaje que es una, llamémosle, caricatura de un jactancioso que piensa que por esconderse en la bodega de un barco puede ocultarse de la presencia divina. Y que cuando no tienen más remedio que hablar a los ninivitas después de negarse varias veces, obtiene el resultado contrario a lo que él esperaba y deseaba. Él proclama destrucción y acontece arrepentimiento y perdón. La palabra del profeta es cumplida al contrario de lo que él proclama. Sí, Jonás, decía, es una caricatura de profeta. Es el profeta del disgusto. O mejor dicho, el que realiza su tarea a disgusto. Jonás no quiere ser profeta y rechaza la misión que le es encomendada. Bueno, otros profetas también pasaron momentos de disgusto por su misión. Estoy recordando ahora a Jeremías, que llegó a decir que nunca más hablaría en nombre de Dios. O a Elías, que en medio de una profunda depresión se abandonó a la muerte en medio del desierto y tuvo que ser alimentado por Dios por medio de los cuervos. Pero las razones de Jeremías y de Elías fueron la desesperación de ver las consecuencias que sus palabras traían a un pueblo que no quería oír. Jeremías se dolía de que cada vez que hablaba era para anunciar muerte y destrucción, cuando a él le hubiera gustado llevar aliento y alegría. Todo lo contrario que acontece en Jonás, que proclama con rabia y rencor la inminente destrucción de toda Nínive. A Jonás no le gusta su tarea porque no quiere la salvación del mundo. Quiere salvarse él y los que, como él, piensan, sienten y actúan. Pero no que se salve el mundo, porque si el mundo se salva con todo el mal que ha hecho, Dios no es justo. Así de simple. Y puesto que Dios es y ha de ser justo, tiene necesariamente que haber condenación para el malvado. Todo lo demás, a los ojos de Jonás, es injusticia y por lo tanto rechazable. Por otra parte, Elías pensó de manera errónea que sólo quedaba él de entre los profetas fieles a Dios. Y que para Elías, no había futuro, ya que los siervos de los Baales le buscaban para tomarse venganza. Y se abandonó de tal manera que hasta dejó de comer en medio del desierto para alcanzar la muerte. No soporta un mundo donde la palabra de Dios no sea aceptada y no quiere vivir en un mundo así. Jonás también se quiere morir, pero por todo lo contrario, porque no acepta un mundo donde el malvado pueda encontrar la misericordia y convertirse. Un mundo donde Dios se hace presente para transformarlo y para darle vida.
Si el malvado puede convertirse y salvarse, ¿qué sentido tiene toda una vida de entrega y fe? ¿Merece la pena ser devoto de un Dios que rápidamente perdona y no castiga? ¿Dónde está la ventaja entonces del creyente? Y en su delirio, Jonás llega a torcer la propia escritura, como lo hace cuando cita el Salmo 145, que también hemos leído esta mañana. Dice el Salmo: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor. Pero lejos de hacerlo en el tono de alabanza y agradecimiento a Dios por ello, Jonás lo utiliza con rabia y con desdén. Bien sabía yo que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Pero sí, a pesar de todo ello, el libro de Jonás es un libro profético. Así lo entendió el antiguo Israel, que lo utilizó y hasta hoy sigue utilizando su lectura justamente en la celebración de uno de los días grandes, una de las fiestas grandes del pueblo israelí, la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, de la clemencia, de la misericordia. Sí, es un libro profético, pero no porque tenga a un profeta como protagonista, sino porque el centro de su mensaje, ese mensaje transmitido a través de esta historia llena de ironías y de hipérboles, es la presentación de un Dios de misericordia. Un Dios para el que el amor no tiene límites. Y un Dios que muestra, con el perdón a la arrepentida Nínive, que su plan de salvación incluye a toda la humanidad, a todo el mundo. Pero mientras eso transcurre en la historia, Jonás se construye una cabaña con ramas, como la que Israel construía para celebrar la fiesta de las cabañas. Pero en esa fiesta, Israel, viviendo en la cabaña, recordaba y esperaba el tiempo de la liberación de la esclavitud. Ahora, en este relato, en esa casa ritual, Jonás espera ver cómo los malos, es decir, los que no tienen su fe, su moral o su ideología, sufren la ira divina. Pero en la seguridad de su casa religiosa, Jonás es incapaz de ver el signo de la acción de Dios. Se alegra de la calabacera que le da comodidad y sombra. Y no entiende que su incomodidad es una nimiedad ante la catástrofe que significa la destrucción de toda la ciudad. Sí, su incomodidad cuando la calabacera muere. Es mayor la rabia por la molestia de una calabacera que se seca que el dolor de ver la destrucción de cientos de miles de personas. Y en ese sentido, el libro de Jonás es un libro tremendamente moderno y actual, ya que sigue reflejando la actitud tremendamente humana del creyente frente a la palabra de Dios y lo difícil que es para el creyente aceptar el sentido divino de justicia.
Encontramos hoy, para dolor y vergüenza, muchas actitudes entre creyentes que emulan la actitud de Jonás, o la de los obreros de la parábola que también hemos leído esta mañana, esos obreros que trabajaron toda la jornada y que, lejos de sentirse contentos por haber sido útiles durante todo el día y de alegrarse porque también otros recibieron las bendiciones de no pasar hambre, se enojan porque se sienten perjudicados, como si las bendiciones que ellos o que otros reciben les fueran arrebatadas a ellos. Los primeros trabajadores no habrían protestado si hubieran sido ellos los únicos contratados. Seguramente se habrían mostrado agradecidos al señor de la viña por haber podido llevar un jornal a su casa que garantizara el alimento del día para toda la familia. Hoy, en mi casa, no pasaremos hambre. El enfado no viene, por tanto, por considerar injusto el salario pactado, sino porque no hay diferencia entre unos y otros. Y justamente eso es lo que quiere mostrar la parábola, que en el reino de los cielos no hay diferencia entre unos y otros, que la salvación que unos reciben no desvaloriza la salvación que otros reciben, que la salvación que nos es dada no queda desvalorizada por la que también ha sido ofrecida a otros, aunque nosotros consideremos que no tienen derecho a ella. Sino todo lo contrario, no es desvalorizada, sino todo lo contrario. Es realzada por la generosidad y misericordia con la que ha sido ofrecida por el Dios de amor y misericordia. En el reino de los cielos no se aplican los criterios de productividad ni de meritocracia, ambos tan ensalzados como valores en nuestro mundo. Los valores del reino son los del amor y la misericordia, de la generosidad y la entrega. Jonás no se parecía en nada al apóstol Pablo. Como ya hemos visto, el pensamiento de Jonás se centraba en sí mismo y en su propia salvación, y no en su misión de predicar para que Nínive se salvara. El apóstol Pablo está muy lejos de esa postura. Su pensamiento no está en él y en su interés, sino en la misión de llevar la palabra de salvación a sus hermanos, a esos hermanos necesitados de oírla y recibirla. Él dice: yo deseo partir de este mundo y estar con Cristo, que es para mí muchísimo mejor. Pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Y estoy convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Su alegría no está en gozar de su propia salvación, sino en llevar adelante la misión que le ha sido encomendada y hacerlo por amor a sus hermanos. El libro de Jonás, como también la parábola, termina con una pregunta abierta que nos interpela hoy a nosotros.
Y en el libro de Jonás, en la parábola, en ambos, la pregunta casi está formulada con las mismas palabras. ¿Cuál es tu decisión, Jonás? ¿Qué responde Jonás a esa pregunta de Dios? No lo sabemos. No se nos dice. Por eso es una pregunta abierta. Porque está esperando que seamos nosotros los que demos la respuesta. ¿Y cuál va a ser nuestra decisión? ¿Nos dejaremos convertir por el Espíritu de Dios como lo fue Pablo para aceptar el ser misioneros en este mundo que lo está pasando mal? ¿O por el contrario, como Jonás, construiremos nuestra enramada para, desde la comodidad de nuestras convicciones y dogmas, esperar el castigo que recibirán merecidamente los indignos? Dios sigue esperando nuestra respuesta, porque la Nínive a la que hemos sido llevados sigue necesitándonos. Respondamos, pues, con valor, con sinceridad y con ánimo. Amén. Te damos gracias, Dios nuestro, por insistir en tu llamada, por enseñarnos a hablar de tu justicia restauradora, sin amenazas ni rechazos, anunciar tu perdón sin caer en accesos de rabia y de rencor. Gracias, Señor, porque ofreces la redención a toda persona que arrepentida la acepte, y abres nuestros ojos para que veamos en todos los seres humanos a quienes están llamados a ser nuestros hermanos. Pero, Señor, sabemos que no todas las personas sienten tu perdón. Vemos con tristeza que incluso
entre los que te llaman Padre, hay quienes viven anclados en el rencor y son incapaces de perdonar y aceptar el perdón. Te pedimos, por quienes se parecen al hermano mayor de la parábola o al Jonás enfadado por la muestra de tu amor. Te pedimos también por quienes, siendo víctimas de violencia, no sienten la restauración y la sanidad espiritual y afectiva al revivir cada instante su agresión. Señor, que puedan cerrar sus heridas e iniciar el camino de la verdadera sanación. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que la mano de Dios abra nuestros ojos para que no tropecemos en el camino. Que nuestros labios saboreen el amor de Dios y que nuestras palabras sean dulces a oídos de nuestro prójimo. Que Dios Padre y Madre nos acaricie con sus manos para que nunca las nuestras, ni las de nuestros hijos, ni la de nuestros amigos tengan que empuñar armas. Que nuestras acciones sean inspiradas en complicidad con la mirada tierna de Dios para contar, sobre todo a las personas que lo olvidan, que Él es fuente de alegría. En nombre de Dios, en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo, que así sea para siempre. Amén.